Cordial saludo de nuestra parte y bienvenidos a las noticias. A muchos de nosotros nos tomó por sorpresa la abrupta salida hacia España del líder del partido de oposición Voluntad Popular, y muchas son las versiones que están circulando en todas las redes sociales, además de lo que están diciendo algunos youtubers sobre la huida de Leopoldo López a España. En esta emisión estaremos analizando las posibles causas por las que Leopoldo López salió este viernes con rumbo a la madre patria. Como todos ustedes lo saben de sobra, el líder de Voluntad Popular estaba privado de su libertad bajo la modalidad de casa por cárcel desde agosto de 2017, después de haber estado preso en las mazmorras de la cárcel militar de Ramo Verde. Sin embargo, una maniobra del presidente interino de Venezuela y perteneciente al mismo partido de López logró darle la libertad al poder escapar de su propia casa el 30 de abril de 2019 en el fallido levantamiento militar que encabezó el general Manuel Christopher Figuera, quien para ese entonces era el director de uno de los cuerpos de inteligencia más sanguinarios del régimen, llamado SEBIN. No obstante, Leopoldo López tuvo que refugiarse en la Embajada de España en Caracas, en donde permaneció hasta este viernes. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el líder de Voluntad Popular decidió ir a España burlando una vez más a la dictadura criminal de Nicolás Maduro? ¿Hubo alguna poderosa razón que lo llevó a tomar tal decisión? ¿O pudo haber precipitado su huida algún motivo político? En esta emisión también tendremos la reacción del régimen, pero especialmente de Diosdado el Meón. Señores, todo cabe dentro de lo posible, aunque hay otra versión muy distinta, la cual también estaremos analizando a lo largo de este informe. Este sábado 24 de octubre se dio a conocer que el líder opositor venezolano Leopoldo López abandonó la residencia del embajador español en Caracas, donde se mantenía en calidad de huésped luego del levantamiento militar del pasado 30 de abril de 2019, cuando fue liberado de su arresto domiciliario con la ayuda del presidente encargado Juan Guaidó. En ese sentido, Miguel Enrique Otero reveló que Leopoldo se encontraría en Colombia luego de huir de la embajada española. Así lo informó en Twitter. Por su parte, otras fuentes le confirmaron a la agencia AP y al diario El Mundo de España que Leopoldo viajaría luego hasta España para reencontrarse con su familia. López había permanecido 3 años y medio en la cárcel militar de Ramo Verde y otros 21 meses en su hogar en Caracas, como preso luego de que el régimen le otorgara una medida de casa por cárcel. De acuerdo al reporte, Leopoldo López dejó la residencia del gobierno español de manera voluntaria, mientras los esbirros del SEBIN mantienen un despliegue intenso en las inmediaciones de la embajada. Cabe recordar que Leopoldo López se entregó a las fuerzas represoras del régimen criminal de Nicolás Maduro durante las protestas en el año 2014, ante una multitud que le imploraba que no lo hiciera, según dice uno de los informes, siendo sentenciado a 14 años de prisión por el supuesto delito de incitación pública a la violencia, en un juicio amañado por el chavismo, como lo reconoció el propio fiscal del caso, Franklin Nieves. El comisionado presidencial para la coordinación del centro de gobierno, Leopoldo López, sorprendió a los venezolanos y al mundo este sábado 24 de octubre, luego de haber escapado de la embajada española en Caracas, donde se mantenía en calidad de huésped, luego del levantamiento militar del pasado 30 de abril de 2019, cuando fue liberado de su arresto domiciliario con la ayuda del presidente encargado Juan Guaidó. En ese sentido, el gobierno legítimo de Venezuela destacó que esta operación de escape burló el aparato de represión de la dictadura de Nicolás Maduro, por lo que a partir de ahora Leopoldo López podrá asumir e impulsar medidas y acciones necesarias para alcanzar la libertad de los venezolanos, sin las restricciones políticas, comunicacionales que le había impuesto la embajada española, que lo obligaban como huésped de la sede diplomática, según dice el informe. Vamos a analizar 2 o 3 cosas importantes que le permiten a López moverse con más tranquilidad. Estando dentro de la embajada española, no podía pronunciarse ante los medios de comunicación,
y tampoco se le permitía enviar comunicados a través de sus redes sociales, por no violar pues obviamente las reglas del propio embajador español en Caracas. Se dice que el embajador Jesús Silva Fernández le permitió a López escapar usando uno de los vehículos de la sede diplomática, un obstáculo que debía flanquearse para conseguir la libertad de Leopoldo, toda vez que el embajador ibérico le había puesto restricciones fuertes, con el agravante de que el mismo embajador podría haberlo denunciado ante el régimen, debido a los estrechos vínculos que mantienen la dictadura de Nicolás Maduro con el actual gobierno de izquierda español, liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No olvidemos que el padre de Leopoldo es ciudadano español de nacimiento. Estaba muy claro que bajo las anteriores circunstancias era muy complicado que López se pudiera expresar con toda libertad, pero ¿hubo alguna poderosa razón para que Leopoldo López hubiera planeado desde hacía meses su huida hacia España? Una de nuestras fuentes en Colombia, país a donde supuestamente fue, previo a su salida para España, dijo que integrantes de Voluntad Popular exiliados en el país cafetero coordinaron la salida de López porque detectaron un plan para una posible captura del líder opositor dentro de la propia embajada de España en Caracas. Yo no sé ustedes qué opinan, amigos, pero para mí todo cabe dentro de lo posible. Leopoldo López consiguió escapar en uno de los vehículos de la sede diplomática, en una maniobra que podría ser tildada como de película. Aquí tengo el comunicado oficial de la presidencia interina. El gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela informa al país y a la comunidad internacional que se completó de forma exitosa una operación que burló el aparato de represión de la dictadura de Nicolás Maduro para sacar del territorio nacional al comisionado presidencial para la coordinación del centro de gobierno, Leopoldo López. A partir de este nuevo espacio de lucha, el comisionado presidencial, Leopoldo López, podrá asumir e impulsar medidas y acciones necesarias para alcanzar nuestra libertad, sin las restricciones políticas, comunicacionales, legales y diplomáticas a las que le obligaba su antigua condición. En la noche de este sábado, el líder político Leopoldo López se pronunció en el marco de su salida de Venezuela y destacó que no importa el terreno en el que esté, se mantendrá luchando por Venezuela, dijo Leopoldo López. Como siempre, desde las calles con el pueblo o en una cárcel militar, desde un tribunal injusto o perseguido en una embajada, todo nuestro tiempo y energía será para hacerle útil al pueblo venezolano en la conquista de su libertad, expresó mediante su cuenta en Twitter. El gobierno norteamericano también se pronunció al respecto. Leopoldo López seguirá siendo un aporte importante para la lucha por la libertad de Venezuela. El líder opositor venezolano Leopoldo López, expreso político y destacado líder del movimiento para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, huyó de Venezuela, dijeron el sábado altos funcionarios de Estados Unidos. Según The Wall Street Journal, Morgan Ortagus, vocera del Departamento de Estado, afirmó que Leopoldo López es un líder político democrático, que fue privado de su libertad durante casi 7 años por este régimen ilegítimo representado por Nicolás Maduro. Ahora se ha escapado de Venezuela para continuar la lucha por la libertad y estamos seguros de que seguirá siendo un aporte importante. Por su parte, Pedro Burelli, amigo y defensor de López desde hace mucho tiempo, señaló que ahora libre, se espera que López intensifique los esfuerzos de cabildeo para asegurarse de que la presión internacional contra Maduro no disminuya. La salida de López sacude el árbol en todos los sentidos. Es una fuerza de la naturaleza. Como hombre libre estará expuesto al vaivén de la política real. Y la verdad es esta, amigos. Leopoldo López se había convertido en un personaje gris que no aportaba nada a la lucha por la democracia del pueblo de Venezuela. Pero no porque no fuera capaz o no quisiera, sino porque dentro de la embajada española no podía aportarle algo positivo a la lucha de todos los venezolanos. Desde España, López impulsará el pedido del presidente Guaidó sobre la responsabilidad de proteger, al igual que intensificará la presión ante la Corte Penal Internacional, para que con las pruebas ya presentadas sobre la violación de los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad por
parte de la dictadura criminal de Nicolás Maduro, este organismo por fin inicia la investigación que se ha negado a comenzar. Mientras tanto, el régimen respira veneno. Diosdado El Meón acusó al embajador español en Caracas de ayudar a Leopoldo López a huir del país. El esbirro chavista, porque no se le puede llamar de otra manera, acusó al diplomático español, que ya cesó funciones en Caracas, y dijo además que el líder opositor huyó por cobarde. El número 2 del chavismo, Diosdado El Meón, dijo este domingo por la tarde que el embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, facilitó la salida de Leopoldo López de la embajada y de Venezuela. Asimismo, fustigó al dirigente opositor y aseguró que huyó por cobarde y para disfrutar de todo lo que se ha robado. En un evento político, el segundo vicepresidente del partido de gobierno PSUV dijo también que López es un problema de la oposición y que nunca tendrá un acto de valentía en su vida. El Meón reiteró también que el perseguido político es el responsable de los 43 fallecimientos que se saldaron las violentas manifestaciones de 2014, uno de los delitos que le fue imputado a López en 2015, cuando recibió la condena de casi 14 años de prisión. Lo cierto es que hasta este sábado, el líder y fundador de Voluntad Popular estuvo en Venezuela, en la residencia de Jesús Silva Fernández, quien era el embajador de España en Venezuela desde 2017 y quien había sido designado por Mariano Rajoy. Pero en septiembre el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el mes pasado, anunció el relevo de Silva Fernández por Juan Fernández Trigo, que sería el nuevo embajador de España en Caracas, quien había cumplido funciones como embajador en Cuba, y de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, estos cambios debían realizarse este mismo año. Dice el informe que Leopoldo López llegó a Madrid este domingo y se reencontró con su familia, una llegada que estuvo esperando la prensa nacional e internacional, tras desconocer su paradero en medio de una matriz de opinión revuelta por la ruta escogida para la salida del perseguido político más importante de la era chavista. Los esbirros del régimen, ardidos por el golpe, allanaron la residencia de los empleados de la embajada en Caracas. El edificio donde reside el personal diplomático y las fuerzas de seguridad españolas fue requisado en horas de la noche de este sábado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. El operativo ocurrió pocas horas después de conocerse la noticia de que el líder opositor Leopoldo López había salido de Venezuela rumbo a España. Las viviendas rastreadas se encuentran ubicadas en el municipio caraqueño Sucre, próximo a Chacao, y cercanas a la delegación diplomática de España. En el operativo, los funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido al vigilante privado de la Embajada de España, el señor José Heires Neira, quien llevaba años trabajando en la delegación diplomática, según informó EFE. De acuerdo también a lo reportado, dos de los escoltas que trabajaban para Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori fueron capturados a las 9 de la noche de este sábado, en sus residencias ubicadas en el municipio Libertador, al oeste de Caracas. Ibrahim Sojo y Carlos García fueron detenidos por los funcionarios del SEBIN, así lo confirmaron fuentes cercanas a uno de ellos. Ambos trabajaron por años como miembros del equipo de seguridad del matrimonio venezolano. La misma visita se la hicieron a Nubia Campos, encargada de preparar y llevar a Leopoldo López la comida mientras estuvo refugiado en la residencia del embajador. Así lo confirmó Voluntad Popular, el partido de Leopoldo, y de momento no se sabe o no se tiene información del paradero de los dos detenidos. Amigos de nuestro canal, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro próximo informe.